Abrimos este bloque a todo trapo con una nueva clase magistral. Esta vez vamos a hablar de un tema muy importante para la salud pública del país, la epilepsia. Para eso nos acompaña una verdadera especialista. Está con nosotros Silvia Kochen. Bienvenida. Hola. Bienvenida, un lujo tenerte, Silvia. Muchas gracias. Silvia es médica, neuróloga, investigadora de CONICET y nos va a estar contando un poco sobre qué es la epilepsia. Y la epilepsia es una enfermedad neurológica que tiene su base fisiopatológicas en el cerebro, en la corteza cerebral, que es la enfermedad de mayor prevalencia dentro de las enfermedades no transmisibles. Más o menos quiere decir eso que 1 cada 200 personas tiene epilepsia. Esto significa que seguramente acá en este estudio o en los estudios cercanos hay gente que tenga epilepsia. Y es una enfermedad que, a pesar de ser tan frecuente, está muy estigmatizada. Y entonces hace que la gente que tiene epilepsia lo oculta porque sufre mucha discriminación por decir que tiene epilepsia. Nosotros creemos que esto tiene que ver con como pasa con la discriminación o con la estigmatización, con situaciones de desconocimiento. Claro. Esto, a pesar de que en este momento sabemos muchísimo más de lo que es la epilepsia, que esto que yo decía que le puede pasar a cualquier sujeto, de cualquier condición económica. Claro. ¿La manifestación es una convulsión? Esa es la imagen que tengo yo de lo que es la epilepsia. La epilepsia tiene que ver, como decía antes, es una enfermedad neurológica que ocurre que un grupo de neuronas, que son las células del cerebro, adquieren la capacidad de ser epilépticas. Quiere decir que predomina la excitabilidad sobre la inhibición y entonces, como se ubican en la corteza cerebral, esa pequeña porción de neuronas que son epilépticas, depende en qué lugar de la corteza estén, va a haber la manifestación. Si, por ejemplo, la zona epileptógena, o sea, la zona donde inicia la epilepsia, está en el lóbulo temporal, en estructuras como hipocampo, como amígdala, lo que va a pasar con el paciente, esto lo reproducimos también en animales de modelos experimentales, va a tener síntomas que son parecidos a lo que se ocupa el hipocampo, por ejemplo. O sea, va a tener, por ejemplo, puede tener manifestaciones de la memoria, como que ya vivió algo que nunca vivió, o al revés, o manifestaciones de tipo vegetativas. O sea, no necesariamente la epilepsia es no, cuando esa zona que está en la mitad de una zona de la corteza se propaga a estas estructuras de la corteza, aparece la convulsión, o sea, se generaliza esa actividad eléctrica. Porque afecta a zonas motoras, supongo. Por ejemplo, si se produce hacia la región del lóbulo frontal, va a tener manifestaciones motoras. Esto que estoy contando tiene un impacto en las neurociencias en general, porque en realidad la epilepsia sí fue un modelo de estudio muy importante para todo el desarrollo de lo que, bueno, hoy conocemos como neurociencias, pero entender cómo se maneja y cómo se comporta el ser humano. Por ejemplo, la persona que le dio las bases materiales a la neurología, que fue Halling Jackson, lo hizo a partir de observar en el año 1800 y pico en pacientes que tenían epilepsia, que tenían crisis de epilepsia con manifestaciones motoras que comenzaban, por ejemplo, en la boca, pasaban al brazo, luego a la pierna, y entonces dijo, entonces no es cierto que el cerebro se ocupa de todo de cualquier manera. Claro. Porque existe esta marcha, esta progresión. De la misma manera que cuando en el colegio secundario y en la universidad uno estudia lo que es el homúnculo, ese hombrecito que está puesto al revés en el cerebro, que se conoce como homúnculo de Penfield. Penfield fue un epileptólogo que, trabajando con pacientes con epilepsia, y los pacientes que eran candidatos a cirugía, que es algo que nosotros hacemos, estimulando esas zonas de la corteza, se empezó a enterar de qué ocupaba cada una de esas zonas de la corteza, de la boca, de la mano, de la vista. Entonces, en realidad, la epilepsia siempre, a lo largo de toda la historia, tuvo un aporte muy importante en el trabajo de la neurociencia, ¿no? Es increíble que haya devenido así, porque antes se creía que era algo como una especie de demonio que poseía a las personas. En realidad, lamentablemente, no es excluyente. Yo, en mi carácter de investigadora y de experta en epilepsia, les estoy contando como la parte buena y cómo contribuyó en la historia de la neurociencia. Sin embargo, como decía antes, los pacientes cuando ocultan que tienen epilepsia es porque sigue habiendo muchos desinformación, y entonces creo que una parte tiene que ver cuando alguien tiene una crisis de epilepsia, el que lo mira le da la sensación que se puede morir, o que parece otra persona, o que hace cosas extrañas. Y entonces esto hace que se construya una sensación de miedo. Digo esto porque nosotros, tanto en el Hospital Ramos Mejía como en el Hospital del Cruce, donde funciona una reciente creada unidad ejecutora,
que pertenece al CONICET, al Hospital El Cruce y a la Universidad Arturo Jauretche. Nosotros, se llama de neurociencias y sistemas complejos, nosotros hacemos realmente medicina translacional. Trabajamos ahí donde vemos el paciente. Es medicina que hace investigación y se aplica después en la práctica. Eso sería, claro, eso sería medicina, o sea, porque nosotros, viene el paciente con una epilepsia que no responde a la medicación. Quiero decir que para la mayor parte de pacientes con epilepsia andan muy bien con el tratamiento médico. Alrededor del 70% se curan y no tienen ningún impacto en otro aspecto de su vida. Salvo esto si lo discriminan o lo estigmatizan, ¿no? Ahora, hay un 30% de pacientes que no responden al tratamiento médico. No sabemos bien por qué, eso se sabe en el mundo, pero es así. Hay un grupo de esos pacientes que son candidatos a cirugía de la epilepsia. Y dentro de esos pacientes nosotros lo hacemos. Muchos de esos pacientes con los estudios de registros de scalp, de cuero cabelludo y la resonancia magnética pueden operarse. Hay un grupo de pacientes que hace falta colocar electrodos intracerebrales. Porque vos lo que estás buscando ahí es el foco, el origen de la epilepsia. Como el Justamente, epicentro. estoy buscando dónde empieza. ¿Dónde empieza? Y entonces a veces no te alcanza con estos métodos clásicos, entonces tenés que poner electrodos para medir en tiempo real. Esto se viene haciendo desde el siglo pasado. Lo que pasa es que el avance en la tecnología nos permite en este momento hacer estudios con mayor precisión, con menor riesgo. Y lo que comentaba era que en los últimos años, además de colocar macroelectrodos, que tienen 2,5 milímetros, comenzamos a trabajar en colaboración con Rodrigo Kian Quiroga, que es un argentino que en este momento vive en Inglaterra, y empezamos a colocar dentro del mismo electrodo, se pone por dentro un microelectrodo, que excede al macroelectrodo 1 o 2 milímetros, o sea que no tiene ningún impacto en la clínica, pero que esos microelectrodos, que tienen el diámetro de un cabello, nos permiten llegar a registrar neuronas únicas. Entonces esto nos da una oportunidad, tanto registro con macro como microelectrodos, como el estudio que hacemos, de, en primer lugar, definir la zona epileptógena y plantear un tratamiento al paciente que se puede curar a partir de identificar esta zona. Y por otro lado, este material con el que nosotros estamos haciendo el estudio diagnóstico, que es la única razón de ser de colocar los electrodos, podemos tener una oportunidad absolutamente única de acceder a un paciente que está despierto, que colabora. Y entonces estamos haciendo trabajos de investigación para ver, por ejemplo, una línea es qué pasa, cuáles son las bases materiales de la memoria. Entonces hay una línea que trabajamos, esto lo hacemos en colaboración con Rodrigo, sobre, bueno, qué ocurre cuando se le presenta a un sujeto un estímulo visual o auditivo, qué pasa con esas neuronas que recogen esa información. Otra cosa que estamos trabajando en este momento, todavía en una línea de investigación, es precisar mejor dónde comienza la crisis para poder decirle al cirujano en algún momento que en vez de operar más zona, en vez de sacar más zona cortical, saque menos zona cortical, ¿no? Entonces, ya se pueden identificar algún día las neuronas que son las que... Podríamos llegar a estar, en este momento, esto lo estamos haciendo en el ser humano y también en un modelo experimental. Si podemos identificar realmente de esa red, ¿qué es la que está trabajando en el inicio de la epilepsia, ¿no? Y entonces que se puede operar esto. ¿Y se sabe molecularmente qué es lo que está sucediendo, ya sea en la membrana de las células? Sí, o qué? hay bastantes trabajos. Una vez que la epilepsia comenzó, o sea que está instalada, uno sabe que hay modificaciones a nivel de los neurotransmisores excitatorios y inhibitorios. Uno sabe que hay modificaciones también, no solamente a nivel sináptico de esas neuronas, sino también a nivel de todo lo que significa la glía, o sea, de otros neurotransmisores excitatorios. Hay distintos trabajos avanzados sobre esto, ¿no? No se llegó al punto de que esta información nos permita intervenir directamente con un fin terapéutico. O sea, hasta ahí no llegamos todavía. Pero ¿no? ¿La intervención farmacológica no es en base a estos conocimientos? Y en realidad yo te diría que es un poco desilusionante lo que voy a decir, pero la verdad que los mecanismos íntimos de acción de las drogas antiepilépticas que nosotros usamos hoy no se conocen demasiado bien. Son más prueba y error. Sí, son ensayos que fueron bien y se fueron observando. Digo esto porque en este momento nosotros estamos haciendo una experiencia en los últimos años con el cannabis, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando me preguntan, algunos que están un poco como reacios, me dicen, ¿cuál es el mecanismo de acción? Y no se sabe, pero tampoco se sabe el mecanismo de acción de drogas que usamos hace un siglo, ¿no? Pero aclaremos eso. Entonces, ¿el cannabis sirve para el tratamiento de por lo menos algún tipo de epilepsia? ¿Eso está demostrado más allá de toda duda? En este momento hay evidencia, inclusive salió en junio de este año,
un trabajo que se hizo, se llama fase 3, es un ensayo clínico, que quiere decir que se hace la droga contra un placebo En seres humanos. En seres humanos. humanos ya. Sí, fase Un 3, ensayo sí. clínico. En niños, en adolescentes con formas severas de epilepsia, donde se ha encontrado que tenía un efecto terapéutico en relación al placebo y que más o menos la mayor parte de trabajos, nosotros hicimos un trabajo también de observación, no contra placebo, donde observamos que en la mitad de la población de estas formas severas de epilepsia uno encuentra una reducción de más del 50%, con una baja presencia de efectos adversos. Mira. Lo cual la posiciona en un lugar bastante interesante, ¿no? Claro. Yo creo que vamos a seguir teniendo más evidencia en la medida que se puedan hacer más ensayos clínicos, ¿no? Porque justamente no hay evidencia como nos gustaría, porque todavía no están desarrollados, porque hay muchas trabas legales. Hoy no está prohibido hacer investigaciones con... No está cannabis. prohibido. No está En Argentina nosotros como investigadores tenemos que saber que desde el siglo pasado, casi mitad del siglo pasado, antes, tenemos una ley que no está nada prohibido. Si vos presentás un proyecto, y está expreso eso en la ley, ¿no?, que aprueba un comité de ética si trabajás en humanos y justificás en un protocolo, no está nada prohibido. O sea que en realidad esta ley que salió como de investigación es un poco como tirada de los pelos porque, o sea, bueno, es mejor tener esta ley que no tener nada, ¿no? Pero hubo una serie de trabas. Pero una madre que tiene un hijo epiléptico hoy en día y quiere comprar aceite de cannabis, ¿lo puede hacer legalmente? ¿Cómo es En este eso? momento hay una situación todavía en transición, por eso hablaba de esta ley, la ley está reglamentada la ley, pero todavía no se terminó de establecer los mecanismos para que justamente esto que vos me estás preguntando se pueda dar una respuesta más sencilla. Hoy hay un artilugio que se venía haciendo antes de la ley, que entra como suplemento dietario lo que producen unos cannabicultores del estado de Colorado, que la gente lo conoce como aceite de Charlotte, a partir de la experiencia de una nenita que mejoró. Pero lo que estamos pidiendo los familiares, los pacientes, los médicos, los investigadores, es que el Estado empiece a implementar la ley. Claro. Y que entonces eso significa que haya producción acá, porque tenemos todas las condiciones para que haya, y conocimiento de los cannabicultores locales. Claro. Está el INTA, que tiene todos los recursos para hacerlo. Los recursos no financieros, ¿no? O sea, justamente el Estado tiene que invertir para que esto se pueda desarrollar. Pero claro, sí, se puede hacer. ¿Y se conocen las causas? ¿Es genético? ¿Es ambiental? ¿De la epilepsia? Sí. ¿De qué depende que una persona tenga epilepsia o no? En realidad, es importante, estoy pensando hoy, porque justo vi hoy un paciente en el hospital que estaba muy angustiado, un papá, porque le habían hablado, tenía una forma donde había una forma particular de epilepsia, donde se detecta, es una forma particular que se detecta una anomalía genética. Y él lloraba porque entonces él pensaba que era hereditaria y que él era responsable, ¿no? Entonces creo que es muy importante, por eso estoy como más sensible, porque un médico le dijo esto, ¿no? O una médica, seguramente debe ser un médico. Las médicas somos mejores. En realidad no es hereditaria la epilepsia. Hay situaciones particulares de algunas formas de epilepsia que se han encontrado anomalías específicas genéticas. Y uno puede también pensar, como ocurre para cualquier patología, que hay una predisposición genética. Esto no significa que sea una enfermedad hereditaria. Exacto. O sea, hay una cantidad de elementos. Entonces, puede ocurrir, digo esto para tu pregunta, ¿cuál es la causa, no? Bueno, puede ocurrir que alguien tenga un traumatismo de cráneo muy severo y no desarrolle epilepsia. Entonces esto significa que, en cambio, en otros casos ocurre, bueno, entonces es lo que uno conoce de este tipo de patologías, o sea que hay una predisposición con factores que no conocemos, genéticos, que junto con una anoxia, o sea, un traumatismo de cráneo, una infección cerebral, una anoxia perinatal, pueden llevar a provocar una epilepsia, ¿no? Claro. ¿Y cómo se debe actuar en caso de una crisis, ya sea de algún familiar o si vemos a alguien, una persona en la calle? En principio, la crisis de epilepsia, esto que yo decía al inicio, hay un predominio de la excitabilidad, inmediatamente comienzan a actuar todos los mecanismos inhibitorios. Entonces se trata de volver al equilibrio y es muy raro que una crisis de epilepsia dure más de 1 o 2 minutos, o sea que se autolimita. Entonces lo que tiene que hacer el que está mirando a un paciente con una crisis es, en la medida de lo posible, guardar la calma. Nosotros imprimimos y lo entregamos a los pacientes porque en un paciente que ya tiene epilepsia, no llamar a ningún profesional, no llamar a ningún médico, no recurrir a ninguna emergencia porque no se justifica. Y
y entonces nada más esperar que pase el episodio. Y entonces sacar todos los mitos también, porque Claro. primero se traga la lengua. Si ustedes prueban, es fuerte ese músculo, nadie se puede tragar la lengua. ¿Eso no es verdad? No. Yo mira, yo pensaba hasta Probá, que era. vas a ver, no podés. Entonces, no te puedes tragar la lengua. Mi intención era si tengo que ir a sacarle la lengua al... No, eso, y aparte generalmente cuando pasan esas cosas, lo lastiman al paciente. Claro. Ah, Entonces hay que esperar que se termine la crisis sola, que se ocurre. que no se lastime con sus... Bueno, a veces puede pasar, entonces si puedes ponerle algo debajo de la cabeza Claro. y guardar la calma. Hay una situación que es muy rara que ocurra, que es cuando el paciente tiene lo que se llama un estatus epiléptico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una crisis repetida tras otra y que esa es una situación de gravedad, pero esto es realmente, por suerte, es muy grave que ocurra. Entonces, en ese caso, por supuesto, hay que hacer la consulta o llamar a una emergencia. Claro. Bueno, Silvia, la verdad que tenía muchas ganas de que vengas. Había escuchado hablar mucho de tu trabajo, además porque soy amigo de Rodrigo y la verdad que me fascina todo lo que hacen. Te queremos nombrar miembro de la Liga de la Ciencia, haciéndote un pequeño regalo, un humilde regalo, que es una remera, que en este humilde acto, pero no por eso menos importante, te vamos a regalar. Puedes acercarte un poquito acá, te regalamos la remera. Muchísimas gracias y mucho éxito con las próximas Muchas gracias. investigaciones. La verdad que Me me voy a quedaría guardar con charlando un mucha montón. alegría. Tengo Bueno, todavía muchas gracias. preguntas. Espero que vuelvas pronto. Bueno, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.